Bienvenidos, en este video les voy a explicar cómo hacer una multiplicación de matrices en Visual Basic. Bueno, básicamente lo que les voy a explicar... empecemos con esto. Bueno, para entender este código lo primero es saber cómo funciona una multiplicación de matrices. Y les recomiendo que vayan a ver otro video tutorial para ver eso. Bueno, acá tenemos A, B y C, las matrices. A, primera matriz, B, segunda matriz y C, tercera matriz. X no nos va a servir en la parte del código que voy a explicar. F a X para hacer la cantidad de filas de A. C A, columnas de A. F B, filas de B. F a X, auxiliares para un contador auxiliar para F A. X, un contador auxiliar para C A. Estos son contadores auxiliares, otro contador auxiliar. Y CB sería la cantidad de columnas de B. Y F, bueno. Llegamos aquí. F, ¿para qué sirve F? Bueno, lo que va a hacer mi código prácticamente es recorrer las matrices de esta forma. Bueno, sabemos que la matriz resultante va a ser igual a la cantidad de filas de A por la cantidad de filas de B, por la cantidad de columnas de B. Ese va a ser el tamaño de toda matriz resultante en una multiplicación de matrices. Si quieren saber el por qué, les recomiendo que vayan a ver un video sobre multiplicación de matrices. Bueno, sabemos que las matrices se multiplican de la forma de filas por columnas. Bueno, ahora tengo que... El código va a agarrar este elemento y va a multiplicar con todos estos y lo vas a colocar en sus respectivas posiciones. A11 por B11 lo coloca en su posición respectiva. A11 por B12 lo coloca en su posición respectiva y así sucesivamente. Luego va a pasar aquí y aquí. O sea, va a pasar a la siguiente columna de A y a la siguiente fila de B y va a realizar el mismo proceso. A12 por B12 y lo va a sumar a la posición respectiva. A sub 12 por B sub 22 lo va a sumar a la posición respectiva y así sucesivamente. Ahora les explicaré la función de cada una de las variables. Bueno, f me va a servir para localizar la fila de A que voy a utilizar para la multiplicación y la fila del producto de la matriz resultante, o sea, la fila de AB, donde se va a ir el resultado de esa multiplicación. Bueno, como sabemos que la cantidad de filas de A va a ser igual a la cantidad de filas de la matriz resultante, así que puedo poner que, y yo quiero que cada una de esas filas sea recorrida. Entonces, mientras F sea menor a FA, que es la cantidad de filas de A, y por ende también va a ser la cantidad de filas de AB, que es la matriz resultante, F más igual a 1, o sea, F más 1. Ahora, FAX me va a ayudar a controlar la cantidad de tiempo la cantidad de veces que F se va a quedar en una misma posición. Por ejemplo, si yo no tuviese FAX, lo que iba a pasar sería lo siguiente. Esto iba a estar multiplicando con esto. Y después cuando llegue el tiempo de multiplicar esto con esto, F no se va a quedar más en F. Se va a mover a la siguiente casilla. A la siguiente fila. Bueno. Y para que eso no ocurra, yo utilizo FAX. Bueno, pero ¿cuánto tiempo va a ser lo que F se va a quedar en una misma posición y no se va a mover a la siguiente? Bueno, esa cantidad va a ser igual a FB. ¿Por qué FB? Como sabemos, la cantidad, o sea, todos los elementos de la primera matriz de A tienen que multiplicarse con todos los elementos de la primera columna de A. O sea, todos los elementos de la primera fila de A por todos los elementos de la columna de A. Por ende, la cantidad de veces que F se va a tener que quedar acá va a ser el tamaño, la cantidad de filas que tenga B.
Bueno, ¿por qué? Porque esa va a ser la cantidad de veces que se van a multiplicar. O sea, los elementos aquí. Este con este y este con este. Bueno, y sea X me va a servir para controlar en qué columna va a ir A. Por ejemplo, si yo no tuviera sea X pasaría lo siguiente. Tengo que A sub 1, 1 por esto, ¿verdad? Después esto por esto, esto por esto. Luego quiero pasar a la siguiente multiplicación. Si yo no tuviese sea X, la columna nunca iba a cambiar. O sea, iba a pasar lo siguiente. Al terminar esto, esta multiplicación de esto por esto, tendría que seguir esto por esto. Pero como no tengo un sea X que mueva esto aquí, entonces esto se va a volver a multiplicar con todo esto, cuando es esto lo que se tiene que multiplicar por todo esto. Bueno, ahora sigue CBX. Bueno, esto se entiende porque, o sea, no sé si se entiende. Voy a explicar. FAX tiene la cantidad de veces que FAX se va a repetir, va a ser FB. ¿Por qué? ¿Para qué servía FAX? Servía para controlar la cantidad de tiempo que F no iba a cambiar. Y esa cantidad de tiempo va a ser FB. O sea, la cantidad de filas de B. Bueno, CBX lo que va a hacer es controlar va a servir para pasar por todas las columnas de B que hay que multiplicar. Por ejemplo, FAX nos va a servir para que cuando queramos multiplicar A sub 1 con toda esta fila, bueno, primero va a ser esto, A sub 1, 1 por B sub 1, 1. Bueno, después CBX me va a ayudar a saltar eso a la siguiente posición, o sea, A sub 1, 1 por B sub 1, 2. Y así sucesivamente. Para eso es lo que sirve CBX, para controlar las columnas de B, porque todas son las columnas de B lo que vamos a multiplicar por A sub 1, por esto, y por todos los elementos que vamos a multiplicar. Bueno, ahora vayamos a esta parte del código. CBX menor a CB. ¿Por qué menor a CB? Bueno, como sabemos que la cantidad de columnas de B van a ser igual a la cantidad de columnas de la matriz resultante, y son esas columnas lo que tenemos que recorrer para multiplicar cada elemento, entonces CBX tiene que ser menor a CB para que se cumpla esto. Porque lo que queremos es recorrer cada uno de estos. Bueno, CBX empieza con valor inicial 0. Después se le suma 1, empieza acá. Después se cumple el proceso, empieza aquí. Y si ya se mueve ya la siguiente columna, que es lo que queríamos, porque nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar este con este, después este con este, este con este y meter a la respectiva posición. Bueno, ahora la parte final del código. C, F, CBX es igual, o sea, esta primera posición, porque en este caso, en esta parte del código, todos van a valer 1. Y eso va a ser igual a C, paréntesis F, CBX más. ¿Por qué estoy sumando algo? Porque como yo dije en mi código, como yo expliqué anteriormente, lo que vamos a hacer es multiplicar esto con esto y meter a la posición correspondiente. Después a multiplicar esto con esto y meter a la posición correspondiente sumando. Y por eso, porque por la necesidad de sumar, entonces tenemos que poner la posición anterior, o sea, lo que ya está ahí, con lo que va a venir después. O sea, lo que ya está ahí vamos a sumar con el producto que viene después. Bueno, ahora a f, CA. Bueno, ya expliqué anteriormente para qué servía CAX. Entonces, como f va a ser el lugar de la fila de A que vamos a usar, y CAX va a ser la fila de la columna de A correspondiente a multiplicar con f en la misma fila y con CBX en la posición correspondiente. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí llego.
Lo siento si es que no se entendió nada, pero es el tercer video y los otros dos se me borraron por error. Así que lo siento si no entienden absolutamente nada. Lo siento. Oh, acabo de notar algo. Que esto y esto aumentan de la misma forma. Así que pueden ser la misma variable. Wow, voy a cambiar eso. Vamos a ponerle el nombre X. Bueno, eso ya haré después de terminar este video. O sea,